Estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Una vez más en su programa Economía y Mercado y Libertad de Empresa. Y una cosa importantísima para poder mantener esa libertad, esa economía que necesitamos en nuestro país, pues simple y sencillamente hay que recurrir cada 4 años a procesos democráticos para mantener precisamente esa libertad dentro de este proceso que defienda lógicamente lo que es ese emprendimiento que deberíamos de tener todos los guatemaltecos, porque al final, ¿qué es lo que la gente quiere en su bolsa? Siempre lo digo, ¿qué es lo que la gente quiere en su bolsa? Pisto. Eso es lo que la gente quiere, pisto. Pero el pisto no cae de los árboles. El pisto, simple y sencillamente, hay que producirlo. Y eso se da a través de los emprendimientos, de la libertad que uno pueda tener para, de alguna forma, producir. Y todo lo que uno produzca, el mercado se lo va a pagar en base a lo que ellos crean que pueden pagar. Pero bueno, hoy vamos a hablar dentro de este entorno económico de algo importante y básico precisamente para mantener ese proceso que son las elecciones. Y no es que estemos hablando ni adelantándonos a las elecciones, por supuesto que no, pero tenemos y queremos aprovechar la oportunidad de que pues tenemos alguna muy buena relación con los amigos autores de un libro que les quiero presentar hoy, porque de todos modos es el fin de año y el año entrante es un año preelectoral prácticamente, ¿verdad? Donde los motores están calentando de una manera impresionante. Algunas candidaturas ya están en la pista rodando, correteo creo que le llaman en la jerga de los aviones, cuando el avión está en la pista. Todavía falta que agarre, digamos, terminen de calentar los motores y empiecen a elevarse. Eso ya será fácilmente a finales del próximo año, ¿verdad? Del 26, porque ya en el 27 es la convocatoria de elecciones. En fin, hay un proceso muy interesante que no se puede detener y sobre todo, pues para que podamos platicar del tema, es que hoy hemos invitado a uno de los autores, quien es el ingeniero Guillermo Pellecer, es un magíster en marketing, político digital, un estratega en manejo de campañas y comunicación de impacto. Y podríamos platicar, pero para eso mejor determinémoslo en función de lo que él sabe, qué es lo que ha hecho y sus experiencias, que es lo que vamos a platicar hoy. Así es que, Guillermo, muchas gracias. Bienvenido, nos ha costado, ¿verdad? Por el tiempo, los tuyos, los míos, las distancias, pero aquí estamos. Creo que eso es lo más importante cuando uno tiene la voluntad de hacer las cosas. Así es que, muy agradecido. Sí. Gracias. Contanos, ¿cómo aparece esto? Ya he entrevistado a los dos anteriores autores, o mejor dicho, a los otros dos autores, Alberto, que es un amigo mío hace muchísimos años, Conrado Reyes también, y hoy pues el honor de estar con vos, Guillermo, para que nos platiques un poquito la historia de cómo es que aparece esto, cómo te involucras con dos señores y cuál es la idea entonces. Bueno, primero quiero agradecer al canal, a ti Carlos por invitarme al programa, es un privilegio estar acá. Entrando de lleno pues en la pregunta, ¿cómo me inmiscuyo yo en la relación con estos dos señores como mencionaste? Primero comienza mi relación con Alberto Aragón, quien pues es uno de los coautores cubanoamericanos radicando allá. Él pues ha manejado varias campañas acá. Tú de largo conocer sabes que él ya radicó acá casi más de 40 años. En un par de campañas pues coincidimos entre amistades con asesores que trabajaban con él y le refirieron pues mis servicios. Y así fue pues como yo lo conocí, entablamos una relación muy buena, no solo de trabajo sino de amistad. Y en base a eso pues empezamos a venir y a fortalecer, pues como te menciono, nosotros, él me dice socio, me dice amigo, pues tenemos una relación muy, muy íntima, muy fuerte, que se ha ido pues haciendo cada vez mejor con los años. Respecto de eso, pues yo le comentaba a él por el conocimiento que él tiene también en los aspectos políticos. O sea, mira, a mí me gustaría venir y conocer más asesores, más del ambiente, tal vez entrevistarlos algunos y saber un poco más de ciertos temas.
Entonces me dice, mira, conozco a alguien que te puedo presentar. Fue el primero, que fue el doctor Conrado, y pues hablamos una plática con él, igual se fortaleció como con Alberto una amistad, y en el camino, en el andar de la política, de las campañas, pues Alberto siempre me decía, mira, ¿será que el libro que él sacó en el 2009, que era cómo enamorar el corazón y la mente de los votantes, pues me decía, ¿tú crees que todavía está actualizado los temas, que se puede todavía manejar ese tipo de información? Yo le decía, claro que sí, la esencia todavía se mantiene. Lo único es de que tenemos que venir y hacerle un refresh, considero yo que es la palabra, y llevarlo al ámbito actual y poder, ¿por qué no venir y relanzarlo? Y me dice, sí, por supuesto, pero yo quiero que esté también la parte del marketing digital, que es la que hemos venido trabajando, pues, ahora que tú te adheriste a esta campaña. También, pues, posteriormente en la entrevista pasada, Conrado pues platicó un poco también sobre esa relación que tuvieron y sobre esa charla que tuvieron sobre el libro, y posterior a ello pues así fue como nos unimos en este proyecto pues tan interesante que acaba de hace poco de salir. Bueno, pues esta es un poco la historia de cómo se relacionan y cómo se da. Esto que mencionas de lo del libro, a mí en el 2009, bueno, tendría que ponerme a contar toda la historia de la relación que tengo con Alberto, pero yo lo ayudé muchísimo a promocionar ese libro, y porque a mí me impactó. Además, era parte de las cosas que hablaba, porque yo a lo que me he dedicado es a hacer cursos motivacionales, reflexivos, capacitaciones, consultorías en las empresas, la modificación de la conducta orientada a la modificación del pensamiento para mejorar los climas organizacionales. Entonces, cuando Alberto hacía temas, digamos, de mercadeo en las empresas, en las privadas, entonces fue cuando empezamos a platicar. Nos encontramos en la universidad, entonces le decía, mira, ¿cómo podemos compaginar con esto? Y ahí fue. Entonces, esta es una cosa bien interesante como historia, porque de alguna manera lo que quiero resaltar es el hecho de que llegamos a la conclusión esa de ganarse el voto a través del corazón de las personas, el sentimiento. Y creo que una de las cosas tal vez más importantes en ese sentido es el hecho de que el voto es un poco emotivo en algunos momentos, pero ahora pensaba de lo que hemos platicado contigo en algún momento, y lo que he leído en el libro es cómo realmente ese enamoramiento, ese llegar a la psiquis de las personas a través de lo digital, creo que sigue siendo una cuestión muy válida que no pierde. O sea, porque de alguna manera la persona, y aquí voy a mencionarte algunas características que pone Alberto y empatándolo con lo tuyo. Así es que esta solo es una referencia de mi emoción de poder platicar del asunto, y ahora pues voy a hacerte una pregunta para que la desarrollemos durante el programa. Yo le aseguré a alguien que hoy, alguien que tenga las características puede ganar en la primera vuelta. Alguien me dijo, eso no es cierto, nunca ha pasado. Sí, yo lo creo, en base a lo que he leído, pero eso y nunca te lo he preguntado. Ahora lo voy a preguntar, lo vamos a platicar, por supuesto, lo vamos a desarrollar. Quién sabe y quién quita, ¿verdad? Uno nunca, si se dan las condiciones. Exacto. Bueno, esa es la idea. Entonces, platiquemos precisamente ya del libro, porque aquí hay cosas interesantes que te cuento que me dijo un amigo el otro día, chica amigo, si yo hubiera sabido que hoy ya habías leído el libro. Ah, no, platicando contigo estaba, ¿verdad? Cuando me dijiste que cuando hicieron la presentación. Sí, cuando hicimos el lanzamiento, sí. Yo percibí muy bien porque pues tú te sentaste hasta adelante y yo miraba como un estudiante disciplinado en la universidad cuando le dan las clases. Y yo dije, la pregunta que él va a ser una pregunta muy enfocada y muy técnica, y tal vez la más acertada que me van a hacer o que me han hecho durante el día, porque hicimos pues el lanzamiento en la mañana y posterior ya en la tarde cuando pudiste estar tú. Y a mi manera de pensar, sin desmeritar todas las preguntas que me hicieron, pues sí, fue una de las más técnicas. De antemano te lo digo. Es que yo tengo una animadversión, ¿cómo es?
a la palabra contraria a la animadversión. O sea, para mí los libros son una cosa impresionante, por eso es que yo no leo nada en digital, me cuesta. Yo quiero esta vaina así, la quiero en la mano y cargo mis marcadorcitos siempre. Y aprovechando esto, la microsegmentación demográfica, que es parte de las cosas, y creo que esto te lo pregunté tal vez ahí también en la entrevista, en la presentación que hicieron ustedes, pero la segmentación va más allá de variables tradicionales como edad, género y ubicación geográfica. Incluye un diagnóstico psicográficos, patrones de comportamiento virtual, intereses específicos, afiliaciones y estrategias previas. Ok, esto es lo que has escrito acá. Ahora, explicándolo, para que, o sea, yo lo entiendo, pero obviamente para los televidentes, explícanos cómo podemos llegar acá. ¿Aquí está el secreto o en otras cosas más adelante manejadas bien el asunto, como la imagen y la presencia física comenzarán a cobrar la importancia? O sea, no es que puedas convertir a cualquiera en un producto vendible, tiene que tener características. Por supuesto. A ver, contanos entonces. Como tú partiste desde un momento y dijiste que va a ser el tema de desarrollo, lo de las emociones, una microsegmentación, si lo puedo decir de una manera global o a grandes rasgos, es venir y tomar a una audiencia, hablando en el ámbito digital, es decir, redes sociales, cualquier plataforma que tú puedas obtener, que es donde los estrategas digitales obtenemos los datos, redes sociales, WhatsApp, sitios web, todo el universo donde tú entras a internet. Entras y vienes a ciertas áreas en específica, geográfica, y estudias los comportamientos. Si nos vamos más allá, los comportamientos, ¿qué es? El comportamiento humano es una emoción. Entonces seguimos de nuevo con la temática de la emoción, solo que ahora está transmitida al ámbito digital. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar ese comportamiento o esa emoción y empezar a analizarla para crear estrategias que se basen al perfil del candidato, pues, que nosotros estamos asesorando. Para mí es ahora incluso más sencillo, lo diría yo, aunque el trabajo es complejo, analizar cada uno de los datos, porque es una gran base de datos la que obtenemos dependiendo del área geográfica, pero es mucho más sencillo saber las emociones que el electorado o que la ciudadanía da. ¿Por qué? Porque si ponemos un ejemplo en redes sociales, nosotros podemos entrar y saber la hora en que tú vienes y tomas tu dispositivo móvil, tu teléfono, y empiezas a ver las redes sociales. Empiezas a ver Facebook, lo que tú desees, el programa que veas o el tema que tú veas, o si quieres entrar a comprar algo, y el momento en el de que ya lo dejas de ver. Hasta el propio teléfono te dice, ya muchos teléfonos te dicen tiempo en redes sociales, o tiempo que pasó en el día en cierta red social, lo que más consumió. Entonces, basado en eso, en que si tú viste, por ejemplo, corbatas como la que tienes, y entraste a ver en alguna tienda de caballeros y empezaste a elegir, te darás cuenta, y no miento, muchos de los espectadores que están en este momento, aparecen, por ejemplo, otras tiendas similares a las que donde tú ingresaste. Eso es de que estas empresas de las tiendas similares ya estudiaron tu comportamiento y saben que a ti ese determinado gusto de corbatas, cuando tú entres a esta tienda, te van a venir y te van a, pues tal vez la palabra se va a oír un poco, te van a bombardear con la información, claro, de las otras tiendas que pueden en algún dado momento llegar a ser de tu agrado. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí digitalmente? Estudiando tu comportamiento, estudiando tu emoción. Todas las compras son emocionales, todos los votos son emocionales. Siempre hemos dicho, y yo siempre considero, pues, que la emoción pesa sobre la razón. Así es. Si no, hablemos de los votos de castigo, entre otras cosas. Y también siempre lo he dicho, que soy un fiel creyente y parto de la premisa de que un like, un comentario, una interacción pueden convertir a un potencial votante
a favor de un cierto candidato. Y esa parte, digamos, de la emoción se puede medir en función de ese like o del tiempo que se queda viendo el mensaje de alguien. Sí, por supuesto. Hacemos algo, te pongo un ejemplo muy, muy rápido. Se crea una estrategia, digamos, sobre una campaña electoral o sobre cierto candidato. Entonces, dentro de la estrategia, decidimos que el jefe de campaña y todos los que están dentro del círculo de confianza de comunicación respecto de la campaña decidieron que vamos a hacer cierto video para cierta área. Todo siempre bien definido para cada una de las áreas geográficas, microsegmentaciones como mencionaste. Y lo que vemos es que el video va a ir definido para esta área específica. Vemos que el video tuvo éxito si tuvo mucho tiempo de permanencia. El tiempo de permanencia es el tiempo que tú le dedicas a estar viendo el video. Termina el video, tal vez durará 30 segundos y tú dices, me gustó el mensaje del candidato, voy a regresar, voy a verlo otra vez. Entonces, O lo compartes. o lo comparto, eso es aún mejor. Claro. Es la reacción, es el share o es la interacción, mejor dicho. Todavía más importante, nosotros le decimos compromiso, pero el término en inglés es engagement, que es el compromiso que se tiene en redes sociales de todas las interacciones o la suma de todas las interacciones que se tienen con cierta publicación. Entonces, sí, es posible ver eso basados en ese tiempo de permanencia, que es una de las cosas, uno de los factores más importantes dentro de una estrategia. Y esto que mencionabas ahorita en cuanto al hecho de poder hacer algunos videos específicos con la microsegmentación, hay de las cosas interesantísimas que me llamó la atención, porque yo siempre lo he creído. O sea, el producto, hablemos de los chinos. Hay productos chinos que uno sabe que no van a durar, pero son útiles en determinado momento. Ahora, el proceso mental de la escogencia de un candidato debería ser un producto que creo que me va a durar, que creo que va a ser, o sea, va a cumplir mis expectativas. Y te menciono esto porque me llama la atención lo que escribe aquí Alberto cuando dice, los actores políticos exitosos, aquí le pone del segundo cuarto del presente siglo, dice, deben ser simultáneamente estrategas de comunicación, expertos en narrativas digitales y conocedores de los principios universales y del sistema constitucional de su país. O sea, ha de ser más fácil, digo yo, con alguien que tenga esas habilidades como candidato para poder promocionarlo. Ahora, la pregunta es, ¿esto se le puede inyectar, se le puede dar a alguien que no lo traiga, no digamos naturalmente, pero que no haya estado expuesto a eso? Por supuesto. Incluso la mayoría de los candidatos a nivel Latinoamérica, algunos en Europa, muchos no tienen conocimiento sobre ello y se basan en su equipo de asesoría de comunicación. Sí hay un factor bien determinante, que el candidato sea abierto a querer recibir toda esa información estratégica, pero es muy posible de que el candidato, aunque no tenga un conocimiento o tenga un conocimiento vago sobre el tema, pueda ser llevado a la posición que uno como estratega, en mi posición como estratega digital, se pueda llevar. Claro, obviamente un proceso un poquito más largo de repetición de cosas. Exacto. Hacer exacto. aquí, no como el que aparece ya pilas. Sí, de eso no hay. No, incluso el que parece ya pilas, a veces es más complicado del que no. Y me han tocado casos de que saben sobre esto, sobre temas digitales. Y me contratan para asesorarlos y a veces tienden a decir, pero mira, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Y si lo cambiamos? Entonces, no necesariamente porque tenga conocimiento del tema también tan amplio, quiere decir que va a ser un candidato idóneo para que pueda venir y recibir o nutrirse de la asesoría que le estamos dando. Pero sí es un gran factor determinante
que tenga también ese conocimiento porque le da más importancia al trabajo. Aquí lo que estamos tratando de contarles a la audiencia es que eventualmente cuando... Porque esto obviamente es abierto y seguro que a muchísimos les va a interesar, sobre todo a los candidatos. Y alguien me decía el otro día, mira, y eso no es darles el chivo, es que el chivo ahí está para todo mundo. Hoy en las redes hay un montón de gente que está hablando sobre el tema, dando consejos, pero aquí el asunto es, para mí es algo muy sencillo. A uno le puede, a ver, una dieta, todo mundo sabemos de dietas, y más de alguna vez, pero ¿cuánta gente tiene la disciplina para realmente terminarla o para empezarla? ¿Verdad? Entonces no es, y ahí está el secreto de muchísimas cosas y sin embargo la gente no lo usa. Bueno, en este sentido, a ver, hablemos de tu experiencia. ¿Qué son los grassroots? Los grassroots. En términos generales, los grassroots son estrategias que empezaron a surgir ya cuando se empezaron a fortalecer las campañas electorales ya a un nivel más fuerte digitalmente. Se empezó a utilizar un poco más de una manera penetrante, te puedo decir tal vez en la campaña de Obama, fue donde se empezó a utilizar un poco más. Los grassroots son pequeños segmentos de gente o de allegados al partido, si lo podemos decir de esta manera, o allegados al candidato, digamos la parte del voluntariado, que viene y que por medio de sus redes sociales, que incluso también lo toco en el libro, en una parte, son influencers activistas o influencers locales, que por parte de sus redes sociales, ellos vienen y son un canal local de mayor impacto en cortos espacios geográficos, donde van a ayudar a transmitir la información que quiere pues, el candidato dar a conocer, o como se hace en Estados Unidos y en partes de Europa, a recaudar también para el manejo de la campaña. Para los fondos. Sí, fondos. Eso es importante. Sí, sin fondos no hay. Y ahí es un tema interesante. ¿Viste la entrevista con Conrado, verdad? Sí. Porque es que hablé del financiamiento. Y él me dio el cuarto que yo no lo tenía ubicado, el financiamiento de las ONGs. Sí. ¿Verdad? Porque yo ando insistiendo muchísimo, pero muchísimo, con el tema de dónde está el financiamiento. O sea, aquí el problema de fondo es que hay un financiamiento que puede ser del narco, de los funcionarios que ya estuvieron en el gobierno o están y acumularon plata de manera no muy legítima, los contratistas que también están a la orden del día apoyando campañas, y que yo no lo tenía muy claro, lo de las ONGs, ¿verdad? Y ahora ya lo vimos, pues, 2.800 millones de quetzales para ONGs se queda en el presupuesto, más Oxfam, más Soros y otras cosas, como la misma Comunidad Económica Europea. Entonces, hay una cosa ahí muy interesante que hay que tomar en cuenta. Y entonces yo decía, ¿cuál hace falta? Yo pregunto, y después de que explico y pregunto, y la gente no me dice, es el sector económico. O sea, o dejas que estos cuatro financien, o todos aquellos que tienen una empresita, mediana, grande, micro, o sea, tienen que tener su representante, porque hoy cada quien de estos grupos busca su representante. Entonces, esto claro está, ya sale de tu Yo le agregaría incluso uno extra, ¿sí? Respecto de campañas. ¿Sí? En Estados Unidos pues se utiliza mucho esto y es lo de los grassroots, pero esto ya estamos hablando de digitalmente, pero si lo mirábamos en años anteriores o incluso se utiliza todavía en campañas actuales, te das cuenta, muchos de los estados en Estados Unidos donde vienen y llegan las personas a hablar sobre el candidato, mira, ¿quieres ser partidario de X candidato o X partido? Y te dicen sí, entonces en los jardines, como las casas de allá pues tienen jardines abiertos, algunas pues vienen y clavan aquí somos republicanos o aquí somos demócratas o de otro equipo, ¿verdad? O de otro partido. Entonces,
ese tipo de personas que ya están poniendo ahí la publicidad es otro tipo de factor económico, porque ellos también son parte de estos grassroots que dan Interesante. un aporte económico que, aunque puede ser muy corto, también aporta. Claro. Muy bien. Nos quedan unos segundos para terminar este primer segmento. Ya se nos consumieron 25 minutos. Pero qué bueno, porque algo creo que hemos sacado en concreto. Así es que en la segunda parte vamos a seguir con este tema. Volvemos inmediatamente, estimados amigos, después de la identificación del canal. Aquí estamos, estimados amigos, para continuar con el programa y la entrevista, pero la verdad es que no es entrevista, porque yo cada vez que invito a alguien y me dice, mira, ¿me puedes contar de qué vamos a hablar? Incluso alguien me pidió preguntas, ¿qué le iba a preguntar? Y le digo, no hombre, esta es una charla entre dos cuates, platiquemos, este no es un tema de arrinconar a la gente con cosas incómodas, no, para eso ya habrá algunos, pues, que quieran también en el asunto que sea de esa forma, pero no, aquí estamos hablando con amigos, tratando de informar, porque una de las cosas más importantes de este programa es que sea pedagógico, que podamos entender que lo que más necesitamos hoy por hoy es el conocimiento, y el conocimiento es poder. El que no conoce se pierde. Así es que agradecemos entonces a Guillermo Pellicer que nos esté dando una luz con este tema. A ver, Guillermo, ¿qué es lo que estábamos terminando de platicar en la segunda? ¿De los grassroots? Los grassroots, sí, posicionemos esa parte, porque es importante, digamos, insistir en que la palabra, contarle a alguien, mire, ¿usted no quiere ser mi grassroots? Sí, bueno, si lo hacemos una traducción muy rápida, sería la raíz, una pequeña raíz del partido, porque grassroots, entonces estamos hablando de una pequeña raíz del partido o de apoyo hacia el candidato que se va pues esparciendo. Entonces, ese es el término si lo queremos llevar a un contexto o a una traducción. Dejémoslo en inglés. Sí, bueno, pero la idea básica es que la gente pueda identificarse, ¿verdad? Entonces volvemos otra vez más al mismo asunto de cómo. Pero digamos que yo, a ver, contarle aquí a la población televidente, ponte en el plano de asesor. ¿Cómo iniciarías con alguien que te ha pedido la asesoría? ¿Por dónde lo orientarías? Y así creo que eso me va a dar alguna idea de poder preguntarte alguna cuestión. Listo. Tú mencionaste algo muy importante en el inicio de nuestra charla. El factor de los dos candidatos, si ayudaba a uno que tuviera más conocimientos o si ayudaba a que otro no los tuviera o tuviera una vaga noción de ello. Cuando un candidato viene o un partido me llama, si lo hablo individualmente, para poderlo asesorar en esta área, en el área de análisis digital o de marketing político, pues lo primero que hago pues es poner ciertos parámetros que van en base a estudiar su perfil, ver qué tipo de perfil de candidato es, porque un candidato en marketing, hablando globalmente, marketing pues, o mercadotecnia, es un producto. Al final, es un producto que se tiene que saber vender para beneficio de la población. Entonces lo que se hace es que se saca un perfil o un arquetipo, como nosotros le mencionamos digitalmente, como asesores. Se saca el arquetipo con ciertas cualidades del candidato y en base a eso se va creando una estrategia.
también que vaya de la mano, pues aquí ya estamos hablando de todo el equipo de comunicación de la campaña, y en base a eso ya vamos creando ciertas estrategias, porque no todo el contenido de este candidato va a ser el mismo en todas las redes sociales. Cada red social tiene su distinta forma de presentarse ante el público o ante la audiencia. Entonces, eso es lo primero que hacemos. Hablarle al candidato, o es lo primero que hago, hablarle al candidato, decirle que su arquetipo es de esta manera, estas son las cualidades que él tiene, y tomarlas y decirle, ok, como asesor, quiero que usted tenga esa confianza en mí, de decirle que en esos microsegmentos o en estas áreas vamos a necesitar que ciertos parámetros o cierta publicidad o cierta publicación o algún tipo de estrategia que se haga, que se obtuvo de los datos digitales, pues usted tenga la confianza de venir y aceptarla. Eso sería lo primero que yo te diría que haría. Y de ahí tu respuesta va a estar en función de eso. Y cómo él también reaccione, ¿verdad? Sí, porque vuelvo a lo de las redes sociales. El contenido de las redes sociales es el rey. Si tú subes un buen contenido, va a repetirse y va a repetirse y va a repetirse. Se va a viralizar, como dice acá, campañas virales. Se va a viralizar o se va a expandir. Entonces, si tú vienes y tienes bien definido el arquetipo, las cualidades de tu candidato, vas a saber que en TikTok es de un tipo, vas a subir un video corto donde lo vas a enfocar a esta audiencia, vas a saber que en Instagram es una red social que es más gráfica, edades entre 18, 30 años tal vez máximo, vas a enfocarlo de esta manera y vas a subir este tipo de contenido, y en Facebook pues vas a utilizar este tipo de publicaciones. Entonces, por eso te decía yo de que en un inicio le digo, confía en mí, vamos a hacer este análisis, pero necesito que confíe en mí, claro, porque no va a ser el mismo anuncio el que yo voy a utilizar, poniéndolo en un contexto de anuncio, para todas las mismas redes sociales. No quiere decir que en TikTok, porque es una red social donde hay videos y mucha gente sale bailando, vamos a poner al candidato a bailar. Eso depende mucho también del análisis del arquetipo. Y que pueda bailar, ¿verdad? Que no se vea ridículo. Exacto, te contaría casos, pero prefiero omitirlos. Yo los vi. Los vimos ahí. Bueno, y hay otra cosa interesante entonces, en ese sentido, porque yo sin haber hecho esto, digamos, como una actividad a la que me he dedicado, en algún momento algunas personas en años pasados me hablaron, mira vos, no me puedes echar la mano a hablar con fulano y tal, para que le puedas ayudar un poquito en su imagen, cómo es la cuestión. Sí, pues claro, está bien. Entonces me recuerdo haber llegado a unas oficinas a la zona 9 con un candidato, pero la impresión desde que lo vi, primero me hizo esperar, ¿verdad? En una sala muy grande. Entonces, después cuando sale por una puerta así, viene arreglándose. ¿Cómo está? Y yo ya estaba respirando. Y cuando él me dice, ¿cómo está? Y entonces yo le digo, bien, ¿y vos qué tal? ¿Cuánto cambio? O sea, pero eso lo hice a propósito. Yo, o sea, ya va en mi mente todo ese tema. Bueno, pero esto, aparte de la anécdota, básicamente la pregunta sería, ¿cómo reaccionás? ¿O cuál ha sido tu experiencia cuando te encontrás con candidatos que solamente son candidatos, pero ya se las llevan? Porque eso también es parte del proceso que hay que irles mejorando en algún momento. Algunos que les han dicho, mire, usted diga que va a hacer, usted diga que... y se la terminan creyendo, pero están engañados, pues. No sé cuál ha sido tu experiencia, porque ahí también entra la parte psicológica. Por supuesto, toda una campaña psicológica. Ajá. Como habíamos mencionado, son emociones y ahí vamos directo al psique, entonces sí es psicológica. Y más acá en redes sociales hay muchas estrategias para manejar, como te decía, los comportamientos y muchos actuares de los internautas o de los usuarios de las redes. Todo es psicológico. Pero, sí. Ahí te acuerdas que hice una pregunta al principio para que vayamos desarrollándola. Okay. ¿Es posible ganar en primera vuelta?
Decir que sí, tú vas a ver que... ¿Para pasar a segunda o para No, ganar no, de una vez en ganar primera? en la primera, de una vez ganar en la primera. Es muy probable. Ok. Me atrevo a decir que es muy probable. Existe esa posibilidad. Existe esa posibilidad. Hay que juntar todos los elementos. Exacto. Exacto. Es muy probable. Toma, de alguien va a querer tu secreto. Y como estamos en público. Es muy probable, la verdad. Puedo poner varios ejemplos, pero es muy probable. La verdad sería que el poder que tenemos ahora en nuestras manos como estrategas digitales, esto va evolucionando cada vez más y era algo que yo decía en el lanzamiento, el mundo va evolucionando cada vez más y nosotros como seres humanos somos o tenemos que ser los actores principales que guíen el camino, porque si no nos vamos a quedar atrás. Como estrategas tenemos un cúmulo de información muy grande, psicológica, geográfica y como te decía lo de la microsegmentación, y ahora existen canales para todo, para informar como para desinformar, Así para es. polarizar la información como para que sea una información verídica. Entonces, si yo tengo toda esa información en mis manos, la puedo utilizar para bien o para mal. Claro. Entonces, no te estoy diciendo que vamos a venir y utilizarla para mal, pero va desde el punto de vista de que sí existe una gran cantidad ahora de información, mucho mayor a la que existía hace, sin ir tan lejos, o 20 años. 20 años. Ajá. Ok, detenemos un momentito ahí. Alguien me decía que según, yo le dije, mira, pues ese manual que ya está un poquito pasado de moda, es lo que vos estás repitiendo, me le dijo. Le digo yo, que tiene que tener una infraestructura en todo el país, tienen que tener candidatos en todo el país. Y le digo yo, pero es que ahora date cuenta que la cosa es diferente. E incluso para quienes creen que han tenido un voto duro, precisamente durante 20 años, esa gente ya creció. Ya no tiene, o sea, ya están, si no viejitos, pero ya son personas posiblemente en una edad más madura. Y hoy el votante, según el padrón, creo que va a llegar a un 70% entre 18 y 35 en esta nueva elección. Sí. O sea, todos esos elementos hay que conjugarlos, o sea, para ir rompiendo mitos. Sí, exacto. Y ese es el mito. Por ejemplo, se lanza un candidato que hace 20 años, supongamos, tuvo una reelección, estamos hablando tal vez de alguna alcaldía, y desea venir otra vez, pero él dice, en el tiempo que yo me reelegí, tenía mucha afluencia de gente, tenía bastante empatía con todos, todos me querían y por eso me reeligieron. Les daba tamales a todos. Sí, por supuesto. Y ahora ya pasaron 20 años, igual voy a seguir teniendo la misma empatía. Pero recordemos que los de hace 20 años que votaron por él, hoy ya tienen incluso tal vez hijos de 18. Así es. Supongamos, o ya hasta tal vez tienen nietos, tal vez. Entonces, ¿cómo hacemos para venir y cambiar a ese candidato que quiere venir y reestructurar toda la campaña y volverse a reelegir después de 20 años y presentárselo a una audiencia totalmente, porque es totalmente nueva? Así es. Y ahí es donde entramos a esa frase de, es que no queremos más de lo mismo. Y es lo que dicen los jóvenes actualmente. Y yo tengo 42 años, estoy por cumplirlos. Entonces digo, jóvenes tal vez 18, e incluso ahora pues jóvenes ya o adolescentes que están adentrándose ya a lo que es la política o a lo que está sucediendo en su entorno, que cómo llegamos a ellos, cómo les hacemos venir y entrar en su mente y decirles, mira, este candidato fue muy bueno, es muy honesto, hace 20 años hizo bastante por tu comunidad, tu papá votó por él, ¿cómo hacemos para volver y cambiar esa mentalidad a los hijos, a los jóvenes de no es más de lo mismo?
tenemos que venir y tomar datos digitales, las plataformas que ellos utilizan, entrar a ver cuál es su comportamiento, qué programas ven, qué redes utilizan, ven más información por YouTube o prefieren ver TikTok, o porque esta audiencia es menor, como te decía, ve más Instagram. La audiencia que es más la que tú me mencionaste, de 18-30, pues ve las redes sociales que te acabo de mencionar. Hablando más o menos de 50 para arriba es más Facebook. Entonces, eso lo tienes que tener claro. Voy a dejar el Facebook. Eso lo tienes que tener claro. Entonces, y tienes que venir e interpretárselo y hacérselo ver al candidato. Ok, vamos a venir, vamos a hacer todo lo posible dentro de nuestras manos para poder reelegirlo nuevamente, pero necesitamos un refresh, como dicen algunos muchachos, y adaptar su imagen o su arquetipo, como te mencionaba, a estas nuevas plataformas. Perdón, aquí me llama la atención algo que mencionaste en el sentido de, refiriéndote a la gente más joven que dice no queremos más de lo mismo, pero esa ya es una narrativa que ha estado creada por personas mayores, porque los jóvenes, por ejemplo, si aparece un candidato, que ya no puede ser pues, pero bueno, los de 20 años, ok, si ya tiene la claridad, o sea, ya tiene el concepto de que no más de lo mismo, y esto es un hecho que hoy está, pero yo no sé si haya un estudio de mercado o solamente es un tema que la gente lo percibe de esta manera porque todo el mundo lo repite. O sea, ya es una cuestión constante. No queremos más de lo mismo porque la gente aburre. O sea, o porque ya hicieron o porque no hicieron, pero estuvieron. Entonces, esa parte, mi pregunta concreta es, ¿está establecido con algún estudio de datos de qué población no quiere las edades o simple y sencillamente es algo que está ahí en el ambiente y que todo el mundo repite? Sí está establecido, hay un estudio donde se dice que las audiencias, las nuevas, entre 16 a 30 todavía es muy alta, te dicen no quiero más de lo mismo porque todavía son los mismos candidatos, muchas veces los que se siguen proponiendo para algún cargo electoral. Entonces, ellos ya de lo que vienen, por todas las fuentes que tienen de información, están viendo, ahora ya el joven voy a entrar a investigar. Sí. Ahora ya no es Google, ahora ya también le pregunto a ChatGPT, Meta o cualquiera de las inteligencias artificiales y pregunta quién es esta persona, quién es este candidato. Entonces la interpretación que va a tener la inteligencia artificial o el medio de comunicación donde ellos entren va a dar un despliegue histórico de toda esa información. Entonces ellos ya no quieren eso, es un concepto que ellos mismos se lo han creado individualmente. Interesante. Entonces, es donde ya viene el decir, voy a votar por alguien joven, voy a votar por alguien nuevo, pero te estoy hablando de ese segmento, de esas edades. Ahora, perdón, cuando decimos voy a votar por alguien joven, mira, yo tengo mis problemas con el tema de la juventud, porque la juventud no es garantía absolutamente de nada. Ya lo estamos viendo hoy con un montón de diputados muy jóvenes Sí. y todo es un desastre, ¿verdad? La energía de la juventud hay que entubarla, pasarla por una turbina y producirse energía eléctrica. Pero a lo que me refiero es al hecho de que hay que agregarle que joven preparado, joven capacitado. Exacto. Yo he tenido alumnos en la universidad de 21 años que están estudiando maestría. Es una cosa impresionante. O sea, pero obviamente es un segmento muy chiquito. De los 18 millones es un 2%, pues. Entonces, si sacas esos números, estamos hablando de, exagerando, 500,000 de personas, contra 18 millones que no están haciendo nada. Entonces, por eso es que, digamos, esa parte de la juventud es una cosa que hay que como dosificarla, ¿verdad? Sí, un joven, pero con conocimiento, con capacidades, con intención. Porque igual hay viejos que todavía no han probado hacer algo malo, pero como ya está viejo, no le damos el chance, no sé. Pero entra algo también bien importante y de por sí yo estaba entrando entré en debate y después le hice ver eso, le hice ver la razón de por qué.
de por qué estaba en lo correcto. Se podría decir que gané el debate con esta joven. De que es cierto, pueden estar muy bien preparados, pueden tener un conocimiento amplio de lo que está sucediendo en Guatemala, pero el no quiero más de lo mismo ya es emocional. Eso es emocional. Si yo vengo y lanzo una estrategia muy emocional en los canales de comunicación, que ellos son los que están frecuentando, ellos van a venir y ya no van a razonar el voto. Por muy estudiados que sean, va a ser solo un pequeño segmento. Pero ellos lo que quieren es, no quieren más de lo mismo. El no quiero más de lo mismo, por mucho que sea joven. Tal vez el decir joven o otro candidato distinto que puede tener mayor edad, van a optar por él. Pero van a optar por él, de forma emocional. Porque lo que no quieren es... Digamos que es lo que pasó un poquito en la campaña anterior. Los jóvenes no querían más de lo mismo y no sabían que era peor la cosa. ¿Ves? O sea, ahorita entramos al programa de análisis. Es un ensayo de error, pues. ¿Verdad? Pero te podría decir que, sin entrar en agravios, sí, la mayoría de votantes en las elecciones pasadas fueron jóvenes que no querían más de lo mismo. Uh-huh. Bueno, esperemos que haya otra oportunidad en la que viene, que no haya más de lo mismo. Que no haya más de lo mismo. Porque si no, ya saben, pues, los necios, los que quieren otra vez, ya saben lo que les va a pasar. Sí, a mí me pasaba como una anécdota. Estábamos un grupo de amigos que habíamos estado en torno a varias acciones políticas y me decía, mira, pero es que ¿por qué se vuelve a lanzar este candidato? ¿Por qué nuevamente viene y lo hace? ¿Por qué no otra gente diferente? Y la respuesta que uno de ellos es muy correcta. Porque él es el único que se atreve a hacerlo. O es el que tiene ya... Aunque se repita. No es de que podríamos decir de que es cínico, que es corrupto, etc. Es el que lo va a hacer. El que quiere venir y participar nuevamente. Aunque venga y pueda ser tachado de muchas cosas o pueda ser nombrado con otras buenas. Pero en el debate o en esta anécdota estábamos varios varios de los que estábamos en la reunión, uno de ellos pudo haber dicho, yo me voy a lanzar para que sea alguien diferente. Sin embargo, no lo hizo. Claro. Lo hizo el que repitió. Bueno, nuevamente. Lástima, Guillermo, se nos terminó el tiempo. Pero muy interesante, creo que tendríamos que platicar en otra ocasión para ya entrar en el análisis, ¿verdad? Porque eso creo que es básico y fundamental. Bueno, mis estimados amigos, muchísimas gracias. Este ha sido otro programa de Economía de Mercado y Libertad de Empresa. Le agradecemos a Guillermo Pellicer habernos acompañado hoy para dar a conocer, pues prácticamente lo ha hecho ya, su libro. Muchísimas gracias, estimados amigos. Mi nombre es Carlos Córdoba y recuerde que todo lo que hacemos es por amor a Guatemala. Que estén bien. Buenas tardes.